Para poder fabricar las armas más peligrosas del mundo, hay que utilizar algunos de los materiales más peligrosos del mundo. Durante el proceso de fabricación de plutonio para armas nucleares, se vertieron unos 165.000 millones de litros de líquidos contaminantes en la Tierra. Los residuos nucleares serán una amenaza para las aguas subterráneas, para la ecología y para la salud y la seguridad de la gente. Si continúan con lo que estaban haciendo, en breve el río estará tan lleno de radiactividad que no se podrá utilizar para beber agua. Mis sospechas y mi paranoia se debe a que el estado de Washington tiene la tasa de cáncer más alta del país. Nos obligaron a marcharnos a causa de la radiación en la zona. Dicen que beber leche es muy sano, pero nosotros sabemos que la nuestra está contaminada. La gente que vivía en estas casas murió de cáncer. Eran técnicos en desmantelamiento. A veces cuando vengo aquí me echo a llorar. Ya no queda nadie y el Estado sigue sin hacer nada. Estas imágenes, tomadas en junio de 2002, causaron un gran impacto en la opinión pública. Son restos de barriles que contenían material radiactivo. ¿Dónde están los residuos nucleares que había en su interior? Nuestro equipo ha realizado una investigación a nivel mundial para averiguar cómo la industria y los militares manejan los residuos nucleares. ¿Representa un riesgo para los humanos? Greenpeace es la mayor organización antinuclear del mundo. Fueron ellos quienes grabaron las imágenes de los barriles radiactivos en el fondo marino. Esta ONG nos abrió sus puertas para enseñarnos su tesoro, sus archivos videográficos. Fuimos a la fosa atlántica de Casqué. Está al lado de La Hague, entre La Hague y las islas del Canal, muy cerca de caladeros de pesca, muy cerca de playas muy concurridas. ¿Y qué encontraron allí, en el fondo marino? Barriles oxidados, corroídos, desechos, barriles vacíos de residuos radiactivos. Vimos animales marinos, anguilas, peces, que se movían tranquilamente entre montones de bidones. Por tanto, la pregunta que te haces es, ¿dónde están los residuos? Pues básicamente están en el entorno. Así que puedes ver perfectamente lo que ha ocurrido. Los residuos no han desaparecido en un gran agujero negro en el fondo del mar. Pasan a formar parte de la propia cadena alimenticia.
Y es muy probable que acaben repercutiendo en los seres humanos. Podrían terminar en nuestro plato de comida. ¿El vertido de residuos era normal en la época? Todo el mundo lo hacía. Los británicos, los franceses, los americanos, los rusos. En aquella época no se tenían en cuenta estas cuestiones. El mar era considerado el gran basurero del mundo. En menos de 15 años, los países que utilizan energía nuclear han vertido más de 100.000 toneladas métricas de residuos en varios océanos. El Reino Unido ha arrojado el 80% de la cantidad total. Suiza, que carece de litoral, ocupa la segunda posición. Estamos preparados para empezar. Gracias al impacto de estas imágenes, el asunto en cuestión, el problema, obtuvo una repercusión internacional. Pasaron 10 años más antes de que ganásemos definitivamente la campaña y consiguiéramos parar el lanzamiento al mar de residuos radiactivos desde los barcos. En 1993, un tratado de Naciones Unidas prohibió definitivamente los vertidos directos de residuos. Aunque esta prohibición significó una victoria en cuanto a la protección del entorno, sigue sin resolver el problema de los residuos. Y es que diariamente los ejércitos y las centrales nucleares continúan generando desechos en todo el mundo. Los residuos se generan en el núcleo de los reactores nucleares. Para alimentar una central nuclear, un conjunto de barras de uranio, un mineral radiactivo, ubicadas en el núcleo del reactor, producen energía. Una vez consumidas, al cabo de 4 años, las barras se extraen del reactor y se introducen en piscinas de almacenamiento, donde se dejarán enfriándose durante varios años. Se han convertido en residuos radiactivos. Dentro de las barras, la reacción nuclear ha transformado el uranio. Aparecen nuevos elementos como gas y metales, a los que se han bautizado con nombres tan extraños como plutonio, cesio, americio, kriptón y muchos otros. Su longevidad varía desde unas fracciones de segundo hasta millones de años. Estos residuos son peligrosos para las personas y deben ser aislados. Todo aquel que entre en contacto con un elemento radiactivo resulta contaminado. Estos residuos adoptan múltiples formas, más o menos peligrosas de acuerdo a su nivel de radiactividad. Nos dirigimos a la primera instalación nuclear que se construyó en el mundo en busca de los primeros residuos de la historia. En 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, la zona de Hanford fue elegida por la administración del presidente Roosevelt para desarrollar la bomba atómica. Se dio a conocer como Proyecto Manhattan. Construido en el centro del desierto, el campamento de Hanford se convirtió en una ciudad de naves y remolques que llegó a albergar a 51.000 personas. Fue en Hanford donde, apresuradamente, se construyeron 9 reactores nucleares y 5 fábricas de plutonio. El Departamento de Energía de los Estados Unidos nos negó la entrada a la reserva. Decidimos aproximarnos por el único acceso posible sin necesidad de autorización, el río Columbia. Escogieron un lugar remoto como este para que afectase lo menos posible a la gente si se producía una explosión o había algún problema. La hipotética contaminación de esta zona carecía de importancia. Así que ese es el primer reactor nuclear que se construyó en el mundo. El primer reactor nuclear estadounidense se construyó en 1943 para producir el plutonio necesario para el armamento nuclear. Y se llamaba Reactor B,
Ahí se produjo el plutonio que contenía la bomba de Nagasaki. Hanford fue un emplazamiento secreto durante muchos años. No se permitió que nadie tuviese conocimientos de las innumerables fugas, los incendios y los problemas que habían ocurrido en el pasado, ni de las radiaciones que absorbieron las comunidades que vivían en las proximidades. Como instalación cumplía su objetivo, fabricar armas, y la creación de residuos nucleares no era un problema. Y también tenían agua limpia, la del río que se necesitaba para enfriar el reactor. Y el líquido que se utilizaba para enfriar los elementos combustibles se vertía de nuevo en el río, contaminándolo considerablemente. ¿Y la gente sabía que se estaban vertiendo residuos radiactivos? Por supuesto que no. Era todo un asunto secreto. Formaba parte del Proyecto Manhattan, una operación del ejército norteamericano. El lecho del río Columbia conserva todavía una capa de sedimentos radiactivos que nadie sabe cómo eliminar y que continúa contaminando el agua. Pero lo más sorprendente es lo que muestran estas imágenes. En la época, los responsables de la central dejaron que las familias de Hanford utilizasen el río sin informarles del peligro al que se exponían. Llegué a Hanford en 1963. Tenía 21 años. Acababa de graduarme en la universidad. Era tan ingenuo que creía en mis superiores, en la gente mayor. Creía en aquel proyecto. Pero finalmente descubrí que durante los 20 años anteriores, las cosas no se habían hecho correctamente. Que Hanford no era un lugar seguro, porque los residuos acumulados se liberaban en el entorno. Me llevé una gran sorpresa